Sergio Aguayo, Denis Dresser y Lorenzo Meyer en Aristegui en Vivo. Mesa Política. A los tres, gracias por estar aquí. Doctor Lorenzo Meyer, un abrazo, buenos días y bienvenido. Hola Lorenzo. Sergio, buenos días, bienvenido. Buenos días, Carmen, buen día. Denis, buenos días. Denis. Hola, buenos días. A los tres, gracias. Bueno, muchos temas, pero les propongo, como ya lo adelanté, este tema, propongo empezar con lo que acaba de decir el presidente de la República, que está anunciando que al ratito, al mediodía, la Cancillería enviará esta nota diplomática. Dejamos correr el audio y regreso con ustedes. Hoy a las 12 del día va a informar Relaciones Exteriores sobre la nota diplomática por lo de Rápido y Furioso. ¿Por qué no lo hicieron el viernes? Porque me informó el secretario de Relaciones que le solicitó a la Fiscalía General de la República información sobre este tema para no pedir algo al gobierno de Estados Unidos que ya hayan entregado y que esté en archivo, y también saber qué ha hecho la Fiscalía y antes la Procuraduría en este caso, conocer los antecedentes para tener todos los elementos. Hay dos cosas. Primero, lo que mencionó el expresidente Calderón, de que él no estaba al tanto del operativo y que cuando se supo, porque la verdad fue un escándalo debido a que perdieron la vida con el uso de esas armas mexicanos y extranjeros. Él dice que a partir del escándalo se actuó, ¿no? Y se le pidió información al gobierno de Estados Unidos y que no había conocimiento, ¿no? Que el gobierno de México no participó con el gobierno de Estados Unidos. Por eso decidimos pedir información de manera directa. Y ese mismo día, la periodista Dolia Esteve dio a conocer una información desclasificada, es decir, lo que ya puede utilizarse después de un tiempo. Hay información confidencial, pero durante algún tiempo, ya cuando pasan algunos años, ya se desclasifica, es decir, ya se puede utilizar. Y ella, con esa información, da a conocer de que sí sabía el entonces procurador Medina Mora, que el procurador de Estados Unidos tenía comunicación con el procurador de México, Medina Mora. Eso es lo que aparece en la información desclasificada. Si Medina Mora le informó, bueno, primero saber sobre la veracidad del informe. Y si es oficial, saber después si Medina Mora le informó al expresidente Calderón.
sobre el asunto, ¿o no? Entonces, eso es lo que se está pidiendo, pero es grave, tanto por la pérdida de vidas humanas como por la violación flagrante a nuestra soberanía. Es lo que dijo esta mañana el presidente de la República, Denis Lorenzo, Sergio. Y bueno, pues ahí está el asunto. Vamos a ver qué alcance tiene todo esto. Sergio, bueno, como mencioné, pues personas como tú, como Denis, como Santiago Corcuera, como abogados que presentaron junto con Gustavo Aguilar Sincer, Xute y Gojón, que bueno, pues han dado, digamos, cuenta en este fin de semana de lo que en su momento se presentó formalmente ante la PGR. Ahora hay que traerlo a colación, ¿cierto, Sergio? Por supuesto, Carmen, por supuesto, mira. Seré lo más breve que pueda en un asunto extraordinariamente complicado. Hace 10 años aproximadamente, un grupo de personas empezamos a investigar el tema de las armas en general, del flujo de armas, para meterlos en la agenda de la relación bilateral. Después, a los 3 años aproximadamente, creamos una asociación civil, Desarma, en la cual estaban, entre otros, Miriam Morales, Gonzalo Aguilar Sincer, por supuesto, Paulina Arriaga, etcétera, un grupo de personas. Por tanto, lo que ahora está haciendo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es una reivindicación del trabajo hecho por la sociedad civil mexicana y me parece que es una decisión muy acertada porque investigar ese caso permitirá a México tener un arma para negociar en la urgente reducción en el flujo, en la invasión de armas de fuego, rifles de asalto que nos llegan constantemente de Estados Unidos. Voy al tema de la demanda. La demanda tiene dos vertientes, una de investigación y una jurídica, en la que se fundieron, y fue un trabajo de mucho tiempo, en el cual Gonzalo Aguilar Sincer se convirtió en un adalid, un abanderado, un campeón, porque no solo puso recursos propios, sino su bufet se convirtió, parte de su bufet, de manera totalmente gratuita, se puso a investigar el razonamiento jurídico. Y encontró, lo menciono, un ángulo bien interesante. En la Ley General de Víctimas encontró la justificación de que todos los mexicanos y mexicanas somos víctimas potenciales de las armas de fuego. Y eso lleva al caso Rápido y Furioso, que es otra historia, tiene que ver con el gobierno de Barack Obama y con los republicanos y la disputa. La Agencia de Tabaco, Alcohol y Armas de Fuego del gobierno de Estados Unidos, que es una agencia menospreciada, muy pequeña, muy pequeña para la tarea que tiene, en un momento dado, en coordinación con las autoridades mexicanas, y encontramos documentos probatorios de que había conocimiento de autoridades mexicanas, entre otros, Eduardo Medina Mora, Procurador General de la República, se le ocurre armar un proyecto para enviar armas de fuego, rifles de asalto, sobre todo, para poder armar un operativo contra los contrabandistas de armas. En total fueron 2,500 rifles de asalto aproximadamente, y en teoría les iban a poner un chip muy disimulado para poderlos seguir, pero al final por razones presupuestarias no les alcanzó el dinero, no pudieron poner el chip, pero dijeron, de todos modos las enviamos con autorización mexicana, insisto, para que llegaran a los criminales y
Cuando estos la usaran, es decir, cuando estos se mataran entre ellos o ejecutaran a inocentes, se pudiera saber los flujos de armas y entonces proceder contra ellos. Fue un fiasco que total, que solo se hizo un escándalo cuando con una de esas armas matan a un agente de la Border Patrol en diciembre de 2010, si mal no recuerdo la fecha. Lo matan y ahí se hace el escándalo y empieza a surgir evidencia de que las armas de fuego se usaron en un buen número de casos para asesinar civiles. El más escandaloso fue aquella matanza de 16 jóvenes en Villa de Salvarcar, Chihuahua, en Ciudad Juárez, aquella vez cuando el presidente Calderón, sin tener la información completa, dijo en Japón que se trataba de ajuste de cuentas entre integrantes de la banda, lo cual llevó uno de los momentos más amargos de su sexenio, cuando tuvo que tragarse la imprecación de las madres, las imprecaciones de las madres que le decían: usted es un mentiroso, usted no sabía lo que decía, ¿por qué desprestigia a nuestros hijos? En fin, por tanto, logramos juntar la información y los documentos, porque como los republicanos querían golpear a los demócratas, al gobierno de Barack Obama, por tanto había información, no tan sencillo de obtener, pero la obtuvimos y presentamos un caso extraordinariamente bien fundamentado gracias a Gonzalo Aguilar Sincer. E hicimos antesalas y gestiones y presionamos, y bueno, es evidente que el asunto no fue del interés del gobierno de Enrique Peña Nieto, que lo que menos quería era meterse a buscar justicia o a frenar el flujo de armas. Eran dos temas, ni las víctimas ni las armas le interesaban. Esa es la historia. El caso está ahí en la Fiscalía General de la República. No ha prescrito hasta donde me dice Javier Chute, porque ahora los herederos de Gonzalo Aguilar Sincel en su bufete, la semana pasada nos buscaron a los integrantes de Desarma para decirnos: vamos a revivir el caso. Dije: extraordinario, muy bien, porque nosotros ya tenemos buena parte de la investigación que necesita el gobierno de México, que está muy bien que lo haga, y ponemos a disposición del gobierno de México este producto de la sociedad civil organizada, un bufete que dona su tiempo y un grupo de académicos que hicimos el trabajo de la talacha para localizar la información. Esa es la historia, Carmen, y pues yo espero que este caso sirva para que se avance en ese tema, porque fue una vergüenza que hayan autorizado, insisto, que se esperara que se usaran las armas, es decir, poner a muertos mexicanos para detectar el tráfico de armas en México. Me parece que fue una de las acciones más vergonzosas del poco respeto que les merecía la vida humana a un grupo de funcionarios del gobierno de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, que hizo caso omiso de lo que le presentamos. Bravo por el presidente, bravo por Marcelo Ebrard. Pues vamos a ver en qué termina esta historia. Solamente para agregar, Lorenzo, Denise, a lo que está diciendo Sergio, efectivamente el despacho Chute y Del Sol Gojón, abogados, subió el viernes un hilo de un tuit en donde, bueno, describía varios puntos. Uno de ellos que en 2014 Gonzalo Aguilar Sincer, bueno, y los mencionados también, Javier Chute Ricó y otros, presentaron denuncia ante la Fiscalía General de la República, ante la PGR en ese momento, por el operativo Rápido y Furioso. Aportamos pruebas del involucramiento de autoridades mexicanas y comparten algunos detalles en el hilo del tuit de Chute y Del Sol Gojón, abogados. Una parte dice: dicha denuncia fue presentada en el marco de Desarma México AC, fundada por los denunciantes Denise Dresser, Santiago Corcuera, entre otros, que incluye cables filtrados por Wikileaks, así como información de la investigación de Estados Unidos al respecto. Por ello, celebramos que desde el gobierno de México
se busque el esclarecimiento de los hechos vía la cooperación internacional a través de la Cancillería y la Fiscalía General, que podrían obtenerse las versiones originales de las comunicaciones en las que consta la complicidad. Y ponen ahí un ejemplo, uno de los ejemplos que se muestran aquí de información desclasificada y que bueno, pues ahora se está recuperando. Esta parte tiene que ver con una comunicación de 2011 y bueno, pues vamos a ver qué alcance tiene todo esto. Denise, ¿cómo lo ves tú? Sí, yo también me sumo a la celebración que hace Sergio de revivir este viejo caso e indagarlo y delindar responsabilidades, porque es un problema añejo que aqueja la relación bilateral y que ningún gobierno mexicano en los últimos 2 sexenios ha tratado de encarar. Al contrario, lo han promovido. El hecho de que crece el influjo de armas día con día desde Arizona, desde Texas, desde Nuevo México, en lugares donde en Estados Unidos no se persigue a quienes venden a compradores ilegales, donde ahora incluso más en el contexto de la pandemia y bajo el gobierno de Trump es considerado un derecho constitucional el portar armas y no una amenaza a la paz pública. Y lo que ha hecho Estados Unidos es exportar la violencia de armas como las AK-47, que no se usan para cazar, sino para matar. Y en México se han usado para matar a policías, a miembros del Poder Judicial, a elementos del Ejército, a empresarios secuestrados, a los jóvenes de Salvarcar. Y eso ha llevado a que en los últimos años ha habido un influjo de más de 100,000 armas y solo se han confiscado muy pocas, y grupos criminales mexicanos han empezado a adiestrarse en una esfera típicamente habitada por terroristas, guerrilleros o paramilitares, que es la compra internacional de armas promovida desde Estados Unidos. Y el problema, como lo decía Sergio, no reside solo en la venta de armas y su traslado del norte al sur de la frontera, tiene que ver con ese programa Rápido y Furioso que buscó introducir armas deliberadamente a México con el supuesto objetivo de rastrearlas. El gobierno de Obama lo alentó y lo permitió, aunque después nadie asumió la responsabilidad pública por ello. Y esto estaba basado en una iniciativa muy controvertida, creada sobre la idea de dejar que las armas caminen, de permitir que sean ilegalmente trasladadas y usadas y desplegadas con efectos cada vez más tóxicos para México. Y vimos bajo el gobierno de Peña Nieto que cesó gran parte de la colaboración que había para tratar de frenar el influjo de armas. Peña Nieto no estuvo a la altura del problema, Calderón lo promovió, y por eso nació precisamente Desarma México, una iniciativa plural, independiente, propositiva, que en su momento buscó sumar voces, vincular esfuerzos, crear conciencias, motivar acciones para reducir el influjo de armas y aumentar la atención sobre su impacto, y dimensionar el papel que juegan las armas de fuego en la explosión de la tragedia humana que azota a México. Y es cierto que las armas no son el único factor detrás de la violencia que comenzó con el gobierno de Calderón y que aún presenciamos y padecemos. Ahí está también la debilidad institucional, la impunidad en torno a Medina Mora, al cual ahora se le involucra en esta demanda de información. Y qué bueno que se haga, porque precisamente por ese tipo de temas turbios salió de la Suprema Corte, aunque sí vale la pena recordar que Morena tuvo la oportunidad de exigir que Medina Mora presentara las razones detrás de su renuncia intempestiva a la Corte, y sin embargo no se votó para que eso ocurriera. Entonces
yo también aplaudo que el gobierno de México promueva esta iniciativa de transparencia, porque pues tenemos todos el imperativo moral de romper con el silencio que ha rodeado a este tema y denunciar que el infierno mexicano está sembrado de AK-47 y otras armas que ingresaron por la frontera y que distintos gobiernos mexicanos permitieron que así fuera, Carmen. Pues estamos recordando varias cosas, Denise, Lorenzo, Sergio. Nosotros también estamos aquí revisando nuestros propios archivos históricos y bueno, pues estamos recordando desde luego el trabajo muy, muy importante que hicieron nuestros compañeros Irving Huerta, Sebastián Barragán, Rafael Cabrera en nuestra unidad de investigaciones especiales cuando estábamos en la radio de MBS. Hicimos varias investigaciones muy importantes, una de ellas que la puede consultar en aristeguinoticias.com. El gobierno de Estados Unidos, pudimos saber e informar, esto fue en 2015, el gobierno de Estados Unidos capacitó a agentes de la PGR en rastreo e identificación de armas de fuego, a la par que realizaba operativos para introducir armas de manera ilegal a territorio mexicano, con el propósito de localizar a capos del crimen organizado en operaciones como Receptor Abierto y Rápido y Furioso. Los cursos de capacitación que dio la Agencia Norteamericana de Control de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, la ATF por sus siglas en inglés, ocurrieron cuando la PGR era encabezada por Eduardo Medina Mora, o en ese momento era aspirante a ministro de la Suprema Corte de Justicia, a propuesta del presidente Enrique Peña Nieto. Documentos entregados vía transparencia a esa unidad de investigaciones especiales por la PGR muestran que funcionarios de ese organismo asistieron a 6 cursos y seminarios relacionados con redes de tráfico de armas. El gobierno mexicano ha insistido en que desconocía de los operativos Receptor Abierto y Rápido y Furioso, con los cuales introdujeron armas de fuego de forma ilegal a territorio mexicano. La ATF, en sus oficinas de Phoenix, Arizona, orquestó las estrategias Receptor Abierto y Rápido y Furioso, entre otras, que consistían en vigilar la ruta del trasiego de armas y dejar cruzar con libertad a los traficantes con objetivo de localizar a grandes capos de droga en México. Así que hay evidencia y desde 2015 estos periodistas de los que formo parte de este equipo, bueno, pues pusimos a la luz pública que había evidencia de que las armas que se dejaron caminar, como se llamó esta táctica, fueron usadas por el crimen organizado en México, incluso contra civiles, como se supo en su momento del caso Villas de Salvarcar en Chihuahua. Así que tenemos documentos, información desde entonces y ahora la recuperamos, que muestran el grado de conocimiento y de responsabilidad de Eduardo Medina Mora, entonces procurador en la operación Rápido y Furioso. Lorenzo Meyer, pues hay que recordar todo esto una vez que nos informan que al ratito, a las 12 del día, la Cancillería mexicana va a mandar esa nota diplomática. ¿Qué decimos, Lorenzo Meyer? ¿Qué opinión te merece todo esto? Bueno, debo de empezar por decir que yo no conozco de este caso más que lo que ha salido en la prensa. No tengo ningún conocimiento especial sobre el tema. Segundo punto, las armas norteamericanas han entrado a México desde el siglo XIX. Es una corriente, es un río que a veces ha sido utilizado por ejemplo, por los movimientos insurgentes que ganaron y que son parte positiva de nuestra historia. No podemos entender la Revolución Mexicana sin las armas norteamericanas. Allá se compraron y con dinero contante y sonante que salía de la venta, por ejemplo, del ganado de los Terrazas en Chihuahua, en Estados Unidos. Se vendía ese ganado, se obtenía el dinero y se compraban las armas. Esto también ha sido un tema de relación diplomática difícil
Estados Unidos tiene, y desde hace mucho tiempo, una legislación en donde se puede aceptar, se puede cubrir el tráfico de armas si el gobierno en cuestión en México no ha sido reconocido, por ejemplo, que ocurrió en el pasado, pero con gobiernos formalmente establecidos, pues no se puede permitir el tráfico de armas, la venta de armas. Pero también tenemos el hecho de que en Estados Unidos se puede comprar armas con una enorme facilidad y que en buena medida el tráfico es un tráfico hormiga, de alguien que compra 2, 3 armas o una sola y las va juntando de diferentes maneras. Los que están vendiendo las armas tienen ganas de venderlas, no de examinar los papeles de quien las compra, y se hace eso un tejido muy complejo. En principio, la idea de dejar pasar unas armas, pero teniendo cada una de ellas bien registrada, y ver cómo pasó y luego recuperarla, que debió de haber sido la idea, no la de que primero la usa usted, mata a 2 o 3 y luego recuperamos el arma. Yo supongo que ni a los norteamericanos se les ocurrió eso, pero lo que me cuesta trabajo es que una vez iniciada una operación tan arriesgada como se han hecho otras, por ejemplo, dinero marcado, se deja que corra de manos de los delincuentes dinero marcado para ir siguiendo la ruta. Bueno, pero el dinero en sí mismo no mata, puede usarse para muchas cosas que terminen por quitarle la vida a alguien, pero las armas sí estaban hechas para quitarle la vida de inmediato a quien las tuviera. Entonces la idea arriesgada de seguir un arma para ver cómo pasa la frontera e inmediatamente decomisarla. Lo que no queda, pues no es aceptable, es esta especie de error burocrático. Muy bien, ya las dejamos pasar, pero fíjense que no tenía el chip para identificarla porque no teníamos dinero. Eso sí que es una irresponsabilidad brutal de parte de esa rama burocrática que dejó que se hiciera el paso, pero no lo que era indispensable antes de que se diera ese paso, que era identificar el arma y desde luego recuperarla inmediatamente después de que pasara la frontera, no esperarse a que hicieran uso de ella y luego ya primero mate y después huirigua. No, era averiguar y en el instante recuperarla. Ese es un error criminal de parte de la autoridad norteamericana, haber iniciado y no haber la operación y no haberla llevado a cabo tal y como se pensó, que era arriesgado de todas maneras, porque qué tal si aunque las hubiera podido reconocer, se le iban. Necesitaba desde luego la cooperación mexicana. ¿Dónde iba a recuperar las armas una vez que pasaran la frontera? Pues en México. No había otro teatro en donde operar. Entonces era arriesgadísima. Si la operación se llevó a cabo de manera estúpida y a la mitad porque no tuvieron dinero, pues y no solamente es una irresponsabilidad, es realmente una estupidez de alto grado. Yo supongo que para recuperar estas armas sin que se usaran, sino inmediatamente pasada la frontera, tenían que hacerlo en México. O, bueno, también podían haberlo pensado en el momento en que vayan a cruzar la frontera y estén del lado norteamericano, capturamos. Pero eso habría hecho imposible rastrear dentro de México, que era lo importante, por dónde se iba el caminito. Ese caminito tenía que ser descubierto y detenidos antes de que llegaran a su destino. Entonces,
tenía que hacerse en México para que tuviera pleno sentido. Hacerse en México y después en fin, de la supuesta colaboración estrecha entre las dos autoridades, y lleva a que México tuvo que haber aceptado y haber sido informado de este operativo. Entonces no hay forma de decir que no lo hubo, que no hubo la aceptación. Hubiera sido imposible, no es lógico que no la hubiera. Ni más ni menos, pues ese es el tema y está Sergio tomando una llamada, a ver si lo protegen ahí en producción para que no se escuche Sergio con su llamada que entró hace un momento. ¿Lo podemos quitar ahí? A ver, producción, ahí, Olivier. ¿Qué te parece, Lorenzo, Sergio? ¿No se dan cuenta, va? O una de dos, o mandamos al corte comercial o producción nos hace caso, ¿verdad? Porque aquí nos estamos un poco debatiendo en que nos dejaron aquí a Sergio desprotegido con una llamada que entró inesperadamente. Ve tú a saber de quién. Pero bueno, Denise, Lorenzo, Sergio, déjenme hacer una pausa, les propongo y regresamos. Solo les sugiero que revisen estos tweets que se están subiendo. Los tweets que está subiendo Shute y Delson Gojón, los abogados, son muy importantes porque le están contestando, pues literalmente a Felipe Calderón, que Felipe Calderón dice: yo en ningún momento supe del contenido ni de la implementación específica de una estrategia judicial americana, fue un tema que fuese materia de conocimiento, discusión, no fue un tema que fuera materia de discusión o conocimiento y menos de acuerdo entre oficinas presidenciales. Y le ponen ahí en este hilo de conversación los abogados Shute y Delson Gojón, que citaron a las están citando en la denuncia presentada en la PGR documentos especiales, documentos oficiales. Citan a uno que dice: se informó detalladamente a representantes de la PGR Seido sobre la planeación y operación de Rápido y Furioso. Se les permitió estar en el centro de comando durante la mayoría del desarrollo de la operación. O sea, lo que están citando en la denuncia, y ahora lo recordamos en 2020, son documentos que se desclasificaron y que específicamente señalan que se informó detalladamente a representantes de la PGR y de la Seido. En todo caso, pues la PGR no le informó al presidente Calderón. ¿O qué pasa con esta historia? ¿Queda Calderón como un presidente desinformado o como alguien que no está reconociendo lo que supo en su momento? Esa es una de las preguntas abiertas en este preciso momento cuando estamos hablando de Rápido y Furioso. Pero lo que sin duda está clarísimo es que todo apunta al conocimiento que en su momento tuvo Eduardo Medina Mora, Procurador General de la República, y aquí está lo que está subiendo en su cuenta de Twitter, Shute y Delson Gojón Abogados, que están reproduciendo este documento de Estado, pero que es un documento desclasificado de enero 31 de 2011, en donde pues claramente explican cómo se informó detalladamente a la PGR sobre, cito textual, la planeación y operación de Rápido y Furioso. Se les permitió estar en el centro del comando durante la mayoría del desarrollo de la operación. Ahí está lo que dice el documento sin ningún lugar a dudas. Veremos qué termina de ocurrir en todo esto. Sergio, Denise, Lorenzo, hacemos una pausa y volvemos